Muy buenas a todos, seguramente se han de preguntar, el por qué mi aspecto cambió tan radicalmente. Bueno. En lo que nuestra Gomseirin se encarga de sus propios asuntos, yo me encargaré de guiarlos durante todo el video. Sé que la vamos a pasar bien, a juzgar por la reacción de sus rostros. Mira nada más, se nos cayeron los lápices. Ojalá alguien los retoca. En fin, comencemos con esto. Hello there. Contrario a lo que se pueda creer, Pizza Tower no es un proyecto que nació de la noche a la mañana, ni tampoco fue la primera idea de McPig, el diseñador y creador de Pizza Tower. De hecho, antes de siquiera conceptualizar la idea de Pizza Tower, él ya tenía en mente diversas ideas y conceptos, que si bien no llegaron a terminarse, sirvieron de inspiración para lo que en un futuro sería Pizza Tower. Así que veamos los diferentes prototipos e ideas conceptuales que McPig desarrolló a lo largo del tiempo. Pizza Horror. La idea original que tenía en mente McPig era el de un juego de terror inspirado en la saga de videojuegos Moter, o mejor conocido como Earthbound. La idea tras este juego era el crear un juego RPG en donde encarnaríamos a Pepino tratando de sobrevivir a diferentes monstruos inspirados en ingredientes de pizza. Es interesante el ver cómo intentó mezclar el concepto de horror con un estilo caricaturesco. Irónicamente, esto favorece bastante a la estética que McPig buscaba en aquel entonces. Lamentablemente, dicho juego fue cancelado, debido a que el motor del juego, el RPG Maker, era demasiado limitado para lo que McPig tenía en mente, debido a que este motor no soportaba las animaciones ni las mecánicas que McPig intentaba integrar, lo que llevó a su eventual cancelación. Aquí podemos apreciar diferentes elementos que se llegaron a usar durante el desarrollo de Pizza Horror. Es interesante el cómo desde un inicio Pepino ya existía, lo que demuestra que desde un inicio ya se tenía una idea clara de este personaje, desde su personalidad hasta su propio diseño. Winnicott, o el policía salchicha. El siguiente proyecto de McPig, luego de la cancelación de Pizza Horror, contrario a su último juego, aquí Pepino está ausente y en su lugar le reemplazan dos personajes nuevos. El policía salchicha llamado Peter, y el policía hamburguesa, llamado Mac. Aquí podemos observar varias similitudes con Pizza Tower, desde su estilo artístico, hasta sus animaciones y parte de su jugabilidad, la cual se basa en la velocidad y la habilidad para superar los diferentes escenarios y obstáculos que se nos atraviesen. Si bien este juego logró avanzar lo suficiente hasta obtener una demo jugable, McPig canceló dicho juego, debido a que no tenía una idea clara del concepto que este tendría, y esto se evidencia en el hecho de que el juego carece de historia o escenarios, aunque esto no significa que este proyecto haya sido un desperdicio, puesto que esta vez McPig optaría por experimentar con el motor de Game Maker, dejando atrás las diferentes limitaciones del RPG Maker que había desembocado en la cancelación de Pizza Horror. Aquí podemos observar diferentes elementos que se llegaron a usar durante el desarrollo de Winnicott. Es interesante observar cómo las animaciones y el estilo artístico se asemejan a lo que veríamos posteriormente en Pizza Tower. Aunque Winnicott no fue completado y se quedara en una simple demo incompleta, su desarrollo fue un paso crucial para la posterior creación de Pizza Tower, debido a que ayudó a McPig a entender cómo funcionaba el Game Maker, y junto con ello, refinar sus habilidades en la creación de videojuegos. Existía un potencial, y McPig no se detendría hasta dar con esa idea, que explotaría todo su potencial creativo.
Pizza Massacre. Retomando la idea de terror de Pizza Horror y la experiencia adquirida en Winnie-Co, McPig intentaría desarrollar la idea original de un juego de terror, esta vez optando por una jugabilidad 2D, con diferentes armas, ataques, terror y, bueno, más terror. La verdad, no puedo decir nada más, porque literalmente no existe nada más. Lo único que tenemos de este juego, es un video de una versión muy temprana del juego, y elementos sin usar, que muestran las diferentes animaciones de Pepino, así como el estilo artístico que tendría el juego, optando por un estilo más realista y una temática más oscura. El porqué de su cancelación, es debido a que los sprites de Pepino eran muy grandes y detallados, lo que provocaba que su creación y posterior animación, sean muy tardados, sobre todo considerando que McPig era la única persona tras el desarrollo de este juego. Aunque tal como pasó con Winnie-Co, el desarrollo de este juego, permitió a McPig, el tener una mejor idea de la futura jugabilidad de Pizza Tower, ya que dicho por él mismo, una de las habilidades de Pepino, el cual emulaba la embestida de Wario Land 4, era el embestir con su motosierra a toda velocidad. Dicho movimiento le gustó tanto, que fue la base de la jugabilidad de su próximo y esta vez, definitivo proyecto. Antes de ir con el plato fuerte, tengo que enseñarles otros proyectos más, que si bien no tienen relación con Pizza Tower, no encontraré otra oportunidad para hablar de los mismos, así que comencemos con el proyecto Payaso. Un juego que se desarrolló casi a la par que Pizza Tower. No se tiene una idea clara de este juego. Más allá de este video, este juego fue cancelado, en favor del desarrollo de Pizza Tower, por lo que no pasó de un simple concepto. Lo chistoso del asunto, es que el próximo videojuego de McPig, aparentemente tomará de base el concepto de los payasos, para crear un videojuego cooperativo, cuyo foco principal serán las peleas. El proyecto no tiene una fecha de lanzamiento, sin embargo, tenemos un pequeño gameplay del mismo, y un anuncio. Pizza Crawler. Un spin-off de Pizza Tower, cuyo protagonista sería Gustavo, el acompañante de Pepino. Al igual que el proyecto Payaso, no se tiene una idea clara del concepto de este juego. Existe una especie de biblia, que explica al detalle de qué trataría este juego. El proyecto fue cancelado, debido a que los desarrolladores perdieron el interés, tal vez para centrarse en Pizza Tower. Existe un fangame, que intenta recrear Pizza Crawler. He de aclarar que McPig no está involucrado de ninguna manera en la realización de este fangame. Y por último, el juego del mono. Un juego, del cual directamente no tenemos nada más allá de sprites. No existe un video, ni tampoco existe una historia del juego, solo existe material que se creó durante el desarrollo del mismo, pero fuera de eso, no existe nada más. McPig ha desarrollado diversas ideas y proyectos a lo largo de su carrera, que aunque estos no tengan una participación directa en el desarrollo de Pizza Tower, o no hayan pasado de una simple demo, o una etapa conceptual, es importante tener en cuenta, que cada uno de estos proyectos, fueron fundamentales para consolidar su último, y ahora sí, definitivo proyecto. Pizza Tower. Bueno, tal vez no lo sepas, pero estas cosas son llamadas pilares John, y son los encargados de mantener la estabilidad de los niveles dentro de esta torre. Los niveles dentro de este lugar, son en realidad un portal hacia un mundo distinto, y para mantener la conexión entre la torre y ese mundo, es necesario la presencia de estos pilares. Sin ellos, la conexión entre los mundos se interrumpe, y la estabilidad del nivel se ve afectada, lo que provoca que toda la dimensión se desmorone. Si destruyes este pilar, destruyes el acceso, y por consiguiente, el mundo. En otras palabras, todo se viene abajo. Así que por favor, no toques este pilar, y mucho menos golpee. Dios mío.
Miren el lado bueno, ahora podré explicarle lo que significa el Pizza Time. Como mencioné anteriormente, cuando destruyes a Pilar John, la estabilidad del nivel se ve afectada, y todo empieza a desmoronarse, activando la secuencia de escape llamada Pizza Time, o Hora de la Pizza, una mecánica que consiste en recorrer todo el nivel, pero ahora yendo en reversa, pero no creas que será cosa fácil. Porque ahora tendrás un contrarreloj que te indicará cuánto tiempo dispones para poder escapar. Varios pilares John empezarán a crear nuevos enemigos, y en caso de que no logres escapar a tiempo, Pizza Face empezará a perseguirte, y si llega a alcanzarte, te verás obligado a reiniciar todo el nivel. Así que lo mejor es que corras lo más rápido que puedas. Primero que nada, debemos de entender algo. Existen los juegos desarrollados de forma tradicional y existen los juegos independientes. ¿A qué quiero llegar con esto? Por norma general, los videojuegos suelen seguir un modelo de producción estructurado y corporativo, en donde una empresa asigna un presupuesto, un equipo de desarrollo, cronogramas a cumplir, publicidad, una constante verificación del desarrollo del proyecto por parte de los directivos, y esto sin mencionar que el desarrollo es confidencial, es decir, que nada de lo que suceda durante el desarrollo es de conocimiento público. Esto permite que el proyecto tenga mayores posibilidades de seguir adelante, así como optimizar los tiempos de desarrollo del mismo. Sin embargo, es bien sabido que adentrarse en el desarrollo de un proyecto suele ser costoso, difícil, y en el mercado empresarial, el simple hecho de no tener contactos, o en su defecto, experiencia previa desarrollando juegos, cierra demasiadas puertas a la hora de proponer tu proyecto ante una empresa, y ya no te digo que esta considera el invertir en el mismo, esto sin mencionar el poco control creativo que puede tener el desarrollador en su proyecto. Antaño, el mundo del desarrollo de videojuegos independientes siempre se ha visto limitado por la falta de herramientas y presupuesto que una persona o un pequeño grupo de personas pueden poseer para llevar adelante su proyecto, y muy pocas personas han llegado a tener esa suerte y la habilidad para revolucionar el mercado de los videojuegos. Sin embargo, en estos últimos años, hemos visto un creciente interés en el apoyo de ideas fuera de lo convencional, con juegos como Cave Story, Super Meat Boy, o en casos más recientes, Undertale, Celeste, o Spark de Electric Jester, e inclusive con sagas más longevas como Touhou. Una alternativa se vislumbraba en el horizonte, para todos aquellos desarrolladores que quisieran tener un control creativo y libertad total sobre sus proyectos, sin depender de una gran empresa, ni estar atados a las exigencias de una mesa directiva, ni estrictos tiempos de desarrollo. Y si bien esto en primera instancia suena excelente, no debemos de olvidar que, sin el financiamiento, ni un equipo dedicado a llevar a cabo el desarrollo del juego, provocan que un proyecto pueda tardar muchísimo más tiempo en llevarse a cabo. ¿A qué quiero llegar con esto? Si prestaron atención al video, se habrán dado cuenta que McPig tuvo diversas ideas que no llegaron a nada, y muchas veces no pasaban de una demo o una etapa de desarrollo conceptual, lo que llevó a la cancelación de dichos proyectos, ya sea por falta de tiempo, falta de herramientas o experiencias, o en casos como Pizza Horror, la falta de personas que le ayudaran con el desarrollo. Pizza Tower, al pertenecer a la escena de juegos independientes, no se salva de los obstáculos que supone crear un juego con un presupuesto limitado, que en su mayor parte viene del bolsillo del propio desarrollador, o de donadores que financian el proyecto, y de un equipo muy reducido de personas.
Esto provocó que el desarrollo del juego tardara unos 5 años en ver la luz. Muchas ideas vinieron y se descartaron de forma rápida, inclusive la jugabilidad y el concepto original del juego difiere demasiado del producto final, debido a que Pizza Tower es un videojuego independiente. Se tiene registro de casi toda la historia del desarrollo, desde sus primeras versiones del 2018, hasta las diferentes versiones que se fueron compartiendo con las personas que apoyaban el proyecto mediante la plataforma de Patreon. En total se tiene registro de 18 versiones que MacPig reveló al público, más de 40 versiones que solo estuvieron en manos de las personas que apoyaron el proyecto mediante Patreon, y 27 versiones que solo estuvieron en manos de los propios desarrolladores. Obviamente no me voy a detener a explicar las diferencias entre cada versión que se creó y compiló durante el desarrollo del juego, porque sería alargar demasiado el video y siendo justos, no vale la pena el detenerse a enumerar cada pequeña diferencia que tuvieron estas versiones, si al final del día no tienen un impacto significativo en el desarrollo del juego. Pero vamos a ver los cambios más importantes que tuvieron estas versiones, y cómo poco a poco se fue asemejando a la versión final que todos conocemos. El desarrollo de Pizza Tower comienza oficialmente en el año 2018, con la publicación de diversas imágenes que mostraban la próxima idea que Pizza Tower Guy, antiguo seudónimo de MacPig, estaba maquinando en aquel entonces. El 13 de marzo de 2018, publicaría diversos artes conceptuales junto con el siguiente escrito. Estaba pensando en la idea de crear un juego cuyo foco principal sea el resolver acertijos de Wario Land 2, con la mecánica de embestida de Wario Land 4 como mecánica principal. Este juego se llamará La Torre Inclinada de Pizza o The Leaning Tower of Pizza. El juego girará en torno en ganar y mantener la velocidad del impulso, para derrotar enemigos, saltar huecos o chocar contra las paredes para poder avanzar. También habrá diferentes transformaciones que ayuden o perjudiquen al jugador. Por ejemplo, la transformación de caballero te hará invencible, pero, por el contrario, no podrás saltar muy alto, y serás extremadamente lento. No podrás morir, en su lugar perderás puntos e inclusive, podrías retroceder al nivel anterior si cometes demasiados errores. Me gusta tanto la idea, que empecé a trabajar en un prototipo e inclusive realice las animaciones para el personaje principal. Estoy posponiendo la idea de Winnicott, porque siento que las mecánicas que implemente en dicho juego, no encajan bien entre sí. Parece un Frankenstein, al tener tantas mecánicas en un solo juego. Creo que esta idea de pizza será mucho mejor, porque tengo un marco de referencia preciso, puesto que es un homenaje a mi serie de juegos favoritas, Wario Land. Al día siguiente, el 14 de marzo del 2018, publicaría un pequeño video que mostraba un prototipo de aquella idea que mencionó anteriormente, junto con un GIF que mostraba el aspecto de Pepino durante el desarrollo de Pizza Massacre. El 16 de marzo del 2018, se publicaría un video que muestra las mecánicas de combate del juego. La música y sonidos usados en este juego provienen de Wario Land. El 18 de marzo de 2018. Aquí observamos un video que muestra las diversas animaciones de Pepino al reaccionar ante los enemigos. Podemos observar más a profundidad el sistema de combate. No puedes levantar enemigos y mucho menos podrás abusar de estos, solo podrías derrotarlos al ir a una determinada velocidad, tal cual se vio en la demostración pasada. Asimismo, podemos observar las mecánicas relacionadas a las puertas, y que estas tienen un efecto que recuerda mucho a las cerraduras de Super Mario World. 20 de marzo de 2018, entrando a Pizza Tower. Es el primer nivel del cual se tiene registro. El objetivo de dicho nivel es enseñar las diferentes mecánicas del juego al jugador, desde las embestidas hasta la resolución de pequeños acertijos, así como el uso de las llaves.
Recordemos que inicialmente McPig tenía como referencia inmediata la saga de juegos Wario Land, de ahí que las primeras versiones de Pizza Tower tengan una jugabilidad más lenta, enfocada en la exploración y resolución de acertijos, y no tanto en la velocidad. 22 de marzo del 2018. Se introducen a los Toppings, estos pequeños seres que, en el juego final, son los responsables de otorgarte dinero, que posteriormente será usado para entrar a la puerta del jefe. En esta etapa del desarrollo, se les conoce como coleccionables, si bien, su mecánica principal, sigue siendo el ser objetos escondidos, que una vez los recoges, estos te seguirán hasta el final del nivel. Aquí presentan una mecánica que fue descartada en futuras versiones, puesto que si bien son coleccionables que ayudarán a tu puntaje, estos saldrán huyendo si recibes cualquier tipo de daño, lo que obliga al jugador a estar atento en todo momento, y evitar ser golpeado. Es un incentivo para explorar el nivel y conocer el patrón de ataque de los enemigos, algo parecido a la mecánica de los flickies de Sonic 3D Blast. Asimismo, vemos la adición de un gancho, un objeto que sufrió diversos cambios, hasta llegar al gancho de Mort, que aparece en el nivel Fan Farm. 26 de marzo del 2018. Se prueban mecánicas del barril y cómo este interactúa con el agua. En un inicio habrían niveles que usaran de forma más intensiva el barril. Esta mecánica fue descartada en futuras versiones, pero lo que sí llegó a implementarse fue la habilidad de correr sobre el agua. Si tenías la suficiente velocidad, esto se ve más concretamente en el nivel de la Crust Cove, véase el nivel de playa del juego final. 30 de marzo del 2018. Aquí podemos observar el rango de emociones de Pepino, el cual originalmente sería parte de la interfaz del juego. Esta tendría como finalidad el mostrar el estado emocional de Pepino, y reaccionaría según las acciones del mismo. Acostúmbrense a ver esto, porque es un elemento que se quedará durante gran parte del desarrollo del juego. 4 de abril del 2018. Se muestran ideas de un posible nivel de agua, así como un uso más intensivo del barril para superar obstáculos. Este nivel no fue mucho del agrado de McPig, puesto que según sus propias palabras, se supone que este es el nivel 2. No estoy seguro de si quiero implementarlo, porque siento que existen demasiados elementos que cortan el ritmo del jugador. Empiezo a creer que un nivel basado en una mecánica que no sea la embestida, o que, de plano, no te deje usarla, resultará aburrido para el jugador. Al menos logre desarrollar nuevas mecánicas relacionadas al barril y el agua, por si quiero implementarlas en algún nivel posterior. Desde este punto, McPig se daría cuenta que su juego debía de enfocarse más en la velocidad y no forzar al jugador a bajar el ritmo. 14 de abril del 2018. Este video es interesante por los siguientes motivos. Por primera vez vemos a Pilar John. Su función en aquel entonces era el de tener un temporizador, y junto con ello, el estabilizar el nivel que se estaba desmoronando. Por primera vez, vemos una idea muy temprana, de lo que en un futuro sería el Pizza Time. En esta primera versión, existiría un límite de tiempo, en donde el jugador tendría que alimentar a Pilar John, para evitar que el nivel colapse. Esto se creó con la finalidad de incentivar al jugador a explorar el nivel y recolectar los toppings, y junto con ello evitar morir cuando el nivel colapse. Dado que el juego ahora se enfocaría más en la velocidad, el hecho de tener un temporizador ayudaría a que el jugador explote dichas mecánicas. Asimismo, vemos una etapa muy temprana de un nivel con temática de terror, el cual tendría como foco principal el evitar ser detectado por los enemigos, ya sea escondiéndote o usando el barril para pasar de incógnito. 24 de abril del 2018. Por primera vez vemos la inclusión de Pepperman en el juego, aunque en esta etapa del desarrollo el personaje no tiene un nombre, y su batalla dista mucho de lo que veríamos en un futuro. Inclusive su aspecto se ve diferente, siendo mucho más grande que Pepino y recordando más a un pimiento que a una manzana. Díganme lo que quieran, pero a primera vista, él parece una manzana. 25 de abril del 2018. Si bien aquí no se muestra ningún avance del juego, aquí vemos el origen de Pepino y cómo fue reutilizado en diversos proyectos, hasta llegar a Pizza Tower.
Este personaje, Pepino, en realidad proviene de juegos anteriores que no llegaron mucho más allá de una etapa de desarrollo conceptual. Originalmente sería el protagonista de un juego de rol con temática de terror. Lamentablemente me di cuenta de lo limitado que era usar RPG Maker, así que decidí pasarme al Game Maker. Luego me di cuenta de que me gustaba embestir con el cortador de pizza, e intenté emular la embestida de Wario Land 4 mientras aprendía sobre el uso de Game Maker. Así que decidí hacer el juego mucho más simple, y que la jugabilidad girara en torno a esta mecánica de la embestida. Desgraciadamente, me di cuenta que crear las animaciones de Pepino era muy tardado, debido a los grandes y detallados que eran, así que aquí es donde acabo mi personaje. Es por esta razón que los sprites de Pizza Tower son tan simples y pequeños, a comparación de las diferentes encarnaciones que tuvo Pepino y en juegos anteriores. Es una decisión que afectó al estilo artístico del juego y, por ende, al resto de personajes. 27 de abril del 2018. Vemos una evolución del sistema de combate, puesto que inicialmente la única forma de derrotar enemigos era estrellándose contra ellos a gran velocidad. También es posible aturdirlos si saltas encima de ellos, contrario a los primeros vídeos, en donde los enemigos solo servían para impulsar a Pepino. Si prestan atención, esto se asemeja bastante al estilo de combate que veríamos en la versión final. Evidentemente este seguiría evolucionando con el tiempo, pero poco a poco este prototipo empieza a asemejarse al Pizza Tower que veríamos años después. 2 de junio del 2018. Veríamos una versión mucho más refinada de las mecánicas del juego, la implementación de la escopeta y la cortadora de pizza, así como el destino de Peter, el policía salchicha. Vaya, paso de tener su propio juego a ser un enemigo de Pizza Tower, los destinos de la vida, supongo. 16 de julio del 2018. Por primera vez, vemos la transformación del caballero en acción. Esta no presentó grandes cambios durante el desarrollo, salvo la adición y posterior eliminación de un ataque, el cual consistía en apuñalar a los enemigos con la espada. Se tiene registro de un primer nivel terminado y listo para jugar, así como la implementación de Denoise, quien originalmente trabajaría en un restaurante rival. Este tendría la misión de detener a Pepino en su búsqueda de los ingredientes sagrados ubicados en las diferentes torres. Sí, escucharon bien, torres. Originalmente la historia de este juego giraría en torno a la búsqueda de ingredientes sagrados que servirían para crear una pizza tan deliciosa que robaría las ventas del restaurante en donde trabajaría Denoise. En esta primera encarnación, sería él quien sería el encargado de desmoronar la torre, y por ende activando la mecánica del Pizza Time. También escucharíamos por primera vez la música relacionada a esta mecánica. Saltamos varias semanas al futuro. Más concretamente el 31 de octubre del 2018. McPig libera al público la primera demo de Pizza Tower. De aquí en adelante veríamos menos actualizaciones del juego, y McPig actualizaría el juego en forma de demos. Rara sería la ocasión en donde volviéramos a ver vídeos en donde se muestren los avances del proyecto o actualizaciones en este perfil. Lo único relevante que queda de esta etapa del desarrollo es la implementación de una versión muy temprana del nivel del desierto de orégano y la fábrica de Pepibot, junto con la transformación de bola de queso, el cual, años después, se terminaría implementando en el nivel del drenaje. Así como la creación del Patreon, el cual serviría para financiar el desarrollo del juego. Con esto daría por acabado esta etapa del desarrollo, la cual se bautiza como el pre-lanzamiento, para luego dar paso a la fase prototipo, arrancando con el desarrollo íntegro de Pizza Tower.
¿Sabías que Pepperman fue el primer concepto de jefe para Pizza Tower? Efectivamente, desde las primeras etapas iniciales de conceptualización del juego, McPew ya tenía en mente a Pepperman, lo que convierte a este pimiento gigante en uno de los primeros jefes creados para el juego, cuando este aún se llamaba la Torre Inclinada de Pizza. El diseño y la personalidad de Pepperman han cambiado a lo largo de los años, inicialmente concebido como un simple concepto de jefe, hasta llegar a ocupar el papel de jefe final en las primeras demos, e incluso siendo candidato a ocupar el puesto de personaje jugable. Pepperman finalmente se consolidó como el primer jefe oficial de Pizza Tower. Sin embargo, para ser la gran manzana que todos conocemos, es necesario hacer un recuento rápido de toda su trayectoria. La primera aparición oficial de Pepperman se remonta en los bocetos conceptuales de Pizza Tower. Como podemos observar, McPew ya tenía en mente a este personaje como un jefe. El diseño original de Pepperman no es muy diferente a su diseño final, la enorme sonrisa y el hecho de que sea un pimiento gigante siguen ahí. Sin embargo, aún no era el pimiento artista y narcisista, de hecho, ni siquiera tenía una personalidad y solo servía como un punto de referencia para observar cómo funcionaba la mecánica de los jefes. No sería hasta finales del año 2018 que Pepperman debutaría como el jefe final de la primera demo de Pizza Tower. Pepperman esperaría a Pepino en el último piso de la torre. Una vez allí, la batalla tomaría lugar, con Pepperman embistiendo contra Pepino, o queriendo aplastarlo con su cuerpo. Lo único que el jugador tendría que hacer, sería esquivar sus ataques, y contraatacarlo. Debemos de recordar que las primeras demos, contaban con mecánicas de combate que no llegaron al juego final, de ahí que esta batalla sea más lenta y hasta cierto punto estratégica, comparada a la versión final. Una curiosidad de esta batalla, es que Pepperman cambiaría de color, conforme este perdiera salud, pasando de un rojo intenso, a un amarillo pálido y finalmente a un blanco puro. Esta mecánica serviría para dar una idea de la salud restante del enemigo. Evidentemente esto fue reemplazado por una barra de salud convencional. Derrotar a Pepperman provocaría que The Noise apareciera y activara el Pizza Time. Pepperman se planeó para ser un personaje jugable, aunque esto solo estaría restringido al nivel refrigerador. Refrigerador fue descartado rápidamente debido a que desarrollar personajes completos para un nivel en específico sería extraño. Se tiene evidencia de los sprites de Pepperman durante esta fase de desarrollo, inclusive existe un mod que muestra cómo hubiera sido jugar con este personaje. He de aclarar que este mod no tiene intenciones de lanzarse al público, pero muestran una idea del cómo hubiera sido jugar con Pepperman. Me faltó mencionar que, para este punto del desarrollo, Pepperman ya contaba con el diseño que veríamos en el juego final. Viajando varios años al futuro, más concretamente en 2023, veríamos al pimiento gigante que todos conocemos, ocupando el rol de primer jefe de Pizza Tower. Pepperman, un artista incomprendido que se aloja en el primer piso de esta torre, teniendo un ego tan grande, que todas sus obras de arte giran alrededor de su persona, incluyendo sus ataques.
Es necesario que Pepino esté atento a las embestidas de Pepperman, las estatuas que caen del cielo y al enorme ego que rebosa este pimentón. Solo así nos alzaremos con la victoria y podremos tener acceso al siguiente piso de esta infame torre.